Hubo un momento en la historia en que el mundo pareció detenerse. Las campanas de las iglesias dejaron de sonar, los mercados, las plazas, los caminos, todo quedó en silencio. La muerte había llegado. Pero no caminaba con espada ni vestía de rey, era invisible, implacable y viajaba rápido. La llamaron la peste negra, una enfermedad tan brutal que mataba en cuestión de días. En apenas unos años eliminó a más de la mitad de la población europea. Más de 25 millones de vidas, un tercio del continente, desapareció. Y lo más aterrador no fue cómo mataba, sino que nadie sabía de dónde venía. Durante siglos, esa pregunta ha obsesionado a científicos, historiadores y arqueólogos. ¿Dónde empezó realmente la peste negra? ¿Quién fue el primer humano en contagiarse? ¿Y en qué rincón del planeta se originó esta cadena que cambió el destino de toda una civilización? Durante siglos no tuvimos respuesta, hasta ahora, porque la historia del mayor asesino de Europa no comienza en Europa, comienza en una tumba olvidada en las montañas de Asia Central, y su rastro no lo encontraron en libros, ni en mapas, sino en algo más profundo, algo que no miente, el ADN. Todo comenzó con una piedra. En el verano de 1886, un grupo de arqueólogos rusos excavaba dos pequeños cementerios cerca de un lago remoto en Asia Central, el Issyk-Kul, en el corazón de las montañas Tian Shan, lo que hoy es Kirguistán. Allí, entre tumbas de comerciantes cristianos nestorianos, encontraron algo que llamó su atención. Una lápida, simple, erosionada, con una inscripción tallada en antiguo siriaco que decía: «Esta es la tumba del creyente Sanmak, murió de peste». La palabra era clara, peste, y la fecha aún más inquietante, año 1338, una década antes de que Europa conociera el horror de la peste negra. Los arqueólogos anotaron el hallazgo, embalaron los restos y los enviaron a San Petersburgo, donde fueron archivados, cuidadosamente y olvidados. Durante más de un siglo, esos huesos durmieron en el silencio de un museo, pero no estaban solos. En esos mismos cementerios, más de 100 personas fueron enterradas en un corto periodo de tiempo, muchos con la misma inscripción en sus lápidas: peste, peste, peste. No era un caso aislado, era una catástrofe, y sin embargo nadie volvió a mirar esos huesos. Nadie sospechó que en ese remoto rincón de Asia Central podía estar el origen del mayor desastre demográfico de la Edad Media, hasta que un investigador del siglo XXI volvió a abrir esas viejas cajas, y lo que encontró dentro lo cambiaría todo. Más de un siglo después de aquel hallazgo, en una universidad al norte de Escocia, un historiador medieval revisaba documentos polvorientos que nadie había tocado en años. Se llamaba Philip Slavin y buscaba algo muy distinto: datos sobre comercio, clima y mortalidad en Asia Central durante la Edad Media. Nada que ver, en principio, con pandemias, pero lo que encontró lo detuvo en seco. Entre los archivos del Museo de San Petersburgo apareció una lista de entierros fechados en 1338 y 1339 en una aldea olvidada cerca del lago Issyk-Kul, y en esa lista algo saltaba a la vista. Había habido más de 100 entierros en solo 2 años, y en un pequeño pueblo, muchos con una sola palabra escrita en la lápida: peste. Slavin entendió lo que significaba. Aquello no era una coincidencia, era una señal. Pero le faltaba algo crucial: las pruebas. Un historiador puede tener sospechas, puede conectar puntos, pero para cambiar lo que el mundo cree que sabe, necesita ciencia. Y ahí es donde la historia dio un giro inesperado. Porque a cientos de kilómetros, en Alemania, un equipo de genetistas del Instituto Max Planck llevaba años persiguiendo otro misterio: la historia genética del Yersinia pestis, el microbio responsable de la peste negra. Ellos no sabían nada de Sanmak, ni de Kirguistán, pero sí sabían una cosa: todos los linajes modernos de la peste parecían surgir de un mismo punto, que nadie había encontrado aún, hasta que escucharon hablar de esas tumbas, de esos huesos y de esas fechas. Entonces todo encajó. En la ciencia, a veces la verdad no está en lo que descubrimos, sino en lo que rescatamos del olvido. Y en este caso, la pista decisiva llevaba más de un siglo esperando dentro de unas cajas polvorientas, en un museo de San Petersburgo. Cuando el historiador Philip Slavin presentó sus hallazgos, un grupo de paleogenetistas del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania, sintió un escalofrío. Ellos llevaban años persiguiendo la raíz genética de la peste negra, construyendo un enorme árbol genealógico de la bacteria Yersinia pestis, con más de 1300 muestras procedentes de roedores, víctimas humanas y restos arqueológicos de todo el mundo. Sabían que en algún momento del siglo XIV esta bacteria había sufrido una explosión evolutiva, un Big Bang genético. De una cepa original surgieron, casi de golpe,
4 grandes linajes, y uno de ellos sería el responsable del desastre más mortífero de la Edad Media. Pero había un problema. Todas las versiones de la bacteria encontradas en víctimas europeas ya tenían mutaciones, eran descendientes, no el ancestro. El origen tenía que estar en otro lugar. Y los huesos hallados en 1886 junto al lago Iskul podían ser la pieza que faltaba. El equipo obtuvo permiso para abrir las cajas y examinar los restos. Eligieron los dientes porque la pulpa dental actúa como una cápsula del tiempo y extrajeron ADN de 7 individuos. Si la peste había estado allí, sus huellas seguirían atrapadas en esos diminutos espacios de tejido fosilizado. El resultado fue claro. En 3 de las muestras apareció el código genético inconfundible de Yersinia pestis. No solo eso, al reconstruir su genoma completo y compararlo con el árbol global, ocurrió el momento que todos soñaban presenciar. Era la bacteria madre, el punto de partida. El epicentro de aquella explosión evolutiva estaba justo allí, en Asia Central, en el año 1338. No era ya una hipótesis ni una suposición histórica, era una certeza respaldada por la ciencia. Las lápidas no mentían. La historia de la peste negra comenzaba en ese pequeño cementerio, casi una década antes de que Europa escuchara la palabra peste. Confirmar que la bacteria madre de la peste negra nació junto al lago Isyk-Kul resolvía una parte del misterio, pero quedaba una pregunta crucial. ¿Cómo pasó de un roedor en las montañas de Asia Central a acabar con medio continente? La respuesta está en un fenómeno conocido como derrame zoonótico, cuando un patógeno que vive cómodamente en animales salvajes salta a los humanos. En la región del Tien Shan, este intercambio mortal lo tenía todo para suceder. El entorno era, y sigue siendo, un enorme reservorio natural de peste. Allí, la bacteria circula de forma endémica en poblaciones de marmotas, jerbos y otros roedores, transmitida por pulgas que actúan como sus tachis biológicos. Los investigadores creen que un cambio climático repentino pudo detonar el desastre. Años de primaveras más cálidas y húmedas habían hecho florecer la vegetación, lo que provocó una explosión demográfica de roedores. Más roedores significaban más pulgas infectadas, y con humanos cazando marmotas por su carne y su piel, el puente estaba tendido. Pero el brote no se quedó aislado en Isyk-Kul. La comunidad que vivía allí no era un pueblo perdido en las montañas, formaba parte del corazón comercial de la Ruta de la Seda. Sus caravanas, cargadas de perlas del Índico, monedas persas y sedas, viajaban miles de kilómetros, y sin saberlo, llevaban pasajeros ocultos, ratas negras y pulgas infectadas. Poco a poco, esta cadena invisible llevó la peste hasta las ciudades portuarias del Mar Negro. En 1346 alcanzó Kaffa, en Crimea, donde un asedio mongol y un acto brutal de guerra biológica harían el resto. Y el silencio mortal de Isyk-Kul se transformaría en el grito más oscuro de la Edad Media. A finales de 1346, el puerto genovés de Kaffa, en la península de Crimea, era un hervidero de comercio y de tensión. La ciudad estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Fue entonces cuando, según crónicas de la época, ocurrió algo tan macabro que aún hoy hiela la sangre. Los mongoles comenzaron a catapultar cadáveres infectados por encima de las murallas. Era la primera gran guerra biológica documentada, y funcionó. Dentro de la ciudad, la peste se propagó como fuego en pasto seco. Comerciantes, soldados y familias enteras caían en cuestión de días. Los que lograron huir embarcaron en nades rumbo a los puertos del Mediterráneo, llevando con ellos no solo mercancías, sino ratas y pulgas infectadas. En el otoño de 1347, los barcos llegaron a Mesina, en Sicilia. Los habitantes observaron horrorizados cómo marineros morían en cubierta, cubiertos de tumores negros y sangrando por la nariz y la boca. Era la llegada oficial de la peste negra a Europa. En apenas 5 años, la enfermedad arrasaría entre el 50% y el 60% de la población del continente. Ciudades enteras quedaron reducidas a cementerios, aldeas abandonadas y campos sin cosechar. El comercio se paralizó, la fe se tambaleó, el miedo se convirtió en el idioma común. Pero lo que pocos sabían entonces era que el origen de aquel infierno estaba a más de 3.500 kilómetros de distancia, en una pequeña comunidad junto a un lago de Asia Central, y que el ADN guardaba la prueba. Durante siglos, el origen de la peste negra fue un misterio. Hoy, gracias a unas tumbas olvidadas y al poder del ADN antiguo, sabemos la verdad. Los esqueletos hallados en Karasigach, junto al lago Isyk-Kul, portaban la bacteria madre, el punto cero de todas las variantes que después arrasarían Europa, Asia y África.
De las marmotas salvajes pasó a comerciantes humanos y a través de las rutas comerciales al resto del mundo. Este hallazgo convierte un pequeño cementerio de Asia Central en el epicentro de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. La peste negra cambió el curso de la historia y su verdadero origen no estaba escrito en pergaminos, sino en la memoria genética. Si esta historia te ha sorprendido, imagina cuántos secretos más guarda nuestro pasado. Suscríbete, dale like y acompáñanos en el próximo viaje, porque la historia aún tiene mucho que contar. Año 430 a.C. Atenas es la ciudad más poderosa de Grecia, pero está en guerra contra Esparta. Para proteger a la población de los ataques, Pericles ordena que todos los campesinos y refugiados se concentren dentro de las murallas. En pocas semanas, más de 200.000 personas se amontonan en un espacio reducido. Casas improvisadas, agua contaminada y basura acumulada. Las condiciones son perfectas para que algo terrible ocurra. Y entonces empieza. Los primeros enfermos aparecen con fiebre repentina, luego tos violenta, llagas en la piel, vómitos y hemorragias. La muerte llega en cuestión de días. El historiador Tucídides, que lo vio con sus propios ojos, lo describió así. La gente moría como ovejas. Los templos estaban llenos de cadáveres, y las calles cubiertas de cuerpos insepultos. En solo 2 años la plaga mata a más de 1/3 de los atenienses. Miles de soldados caen, y hasta el propio Pericles, el líder que había convertido a Atenas en el centro cultural del mundo, muere víctima de la enfermedad. Pero lo más inquietante es que nadie sabía qué la causaba. Durante siglos se debatió: viruela, fiebre tifoidea, algo aún más letal, un misterio que quedó enterrado junto con las víctimas, hasta que, más de 2400 años después, los arqueólogos encontraron algo que lo cambiaría todo. Encontraron una fosa común en el centro de Atenas. Ahí habían más de 150 esqueletos apilados en desorden, víctimas directas de aquella plaga, y gracias al ADN atrapado en sus genomas, la ciencia pudo descubrir qué sucedió. En 1994, durante unas excavaciones en el cementerio El Cerámico, uno de los más antiguos de Atenas, los arqueólogos hicieron un hallazgo inesperado. Bajo capas de tierra apareció una fosa común. No una tumba urbanizada, no un entierro ceremonial como los griegos acostumbraban, sino un hoyo cavado a toda prisa. Estaba lleno de esqueletos apilados uno sobre otro. Había hombres, mujeres y niños, algunos aún con amuletos de terracota, otros con restos de vasijas rotas. Pero lo más llamativo era el desorden, los cuerpos doblados, desordenados y sin señales de ritual. Era la prueba clara de una catástrofe. Cuando los muertos se acumulan más rápido de lo que los vivos pueden enterrar, el respeto por las tradiciones funerarias se pierde. Lo importante es evitar que la peste se propague. De esos 150 esqueletos, supieron de inmediato que correspondían al mismo periodo descrito por Tucídides, la gran plaga del 430 a.C. Durante años, los huesos quedaron almacenados, hasta que la ciencia encontró la herramienta que necesitaba para interrogarlos, el análisis del ADN antiguo. Lo que nadie esperaba era que 2 milenios después, los dientes de aquellas víctimas aún guardaban la huella microscópica del enemigo invisible que devastó Atenas. A finales de los años 2000, un grupo de científicos griegos decidió volver sobre esos huesos olvidados. No buscaban solo esqueletos, buscaban al asesino que había aterrorizado a Atenas hace más de 2 milenios. La clave estaba en un detalle casi invisible: los dientes humanos. Dentro de ellos, la pulpa dental funciona como una cápsula sellada en el tiempo. Ahí, protegidos del paso de los siglos, podían sobrevivir fragmentos de ADN de los patógenos que infectaron a las víctimas. Los investigadores perforaron con cuidado los dientes de varios esqueletos de la fosa, tomaron muestras diminutas de pulpa y, en un laboratorio de alta seguridad, aplicaron técnicas de amplificación genética. Era un proceso arriesgado. Con huesos tan antiguos, lo normal es que el ADN esté fragmentado o contaminado. Pero entonces apareció una señal. Entre las secuencias degradadas surgieron fragmentos que coincidían con el ADN de una bacteria conocida, Salmonella entérica, serotipo TIFI. En otras palabras, tifoidea, una enfermedad transmitida por agua y alimentos contaminados, capaz de provocar fiebre alta, diarrea, deshidratación, delirio y, en muchos casos, la muerte. De repente, el relato de Tucídides encajaba con la ciencia. El enrojecimiento de los ojos, las úlceras, la fiebre que quemaba a los enfermos y la diarrea imparable, todos síntomas descritos por él, podían explicarse por la tifoidea. El misterio de la plaga de Atenas parecía resuelto. Pero la ciencia nunca es tan sencilla. Algunos especialistas pusieron en duda el hallazgo.
¿Y si la contaminación moderna había alterado los resultados? ¿Y si los fragmentos encontrados no eran suficientes para una conclusión definitiva? Aún así, era la primera vez que una fosa del 430 a.C. daba una pista genética concreta sobre la enfermedad que había marcado para siempre la historia de Grecia. Para entender el impacto de la plaga hay que situarse en el contexto. Año 430 a.C. Atenas está en plena guerra del Peloponeso contra Esparta. La ciudad, confiada en su superioridad naval, había refugiado tras sus murallas a miles de campesinos del Ática para protegerlos de los ataques enemigos. El resultado fue una trampa mortal. La ciudad se abarrotó, las calles se llenaron de gente sin espacio ni higiene suficiente, y cuando la enfermedad llegó, se propagó como fuego en un bosque seco. Según Tucídides, 1/4 de la población de Atenas murió en la primera oleada de la plaga. Imagina, familias enteras desapareciendo en cuestión de días, cadáveres acumulados en las calles, templos abarrotados de enfermos suplicando a los dioses sin respuesta. Y en medio de ese caos, la ciudad perdió a su mayor figura, Pericles. El estratega que había llevado a Atenas a su máximo esplendor, el hombre del Partenón, del poder naval, del siglo de oro, cayó enfermo. Resistió más que muchos, pero finalmente, como tantos otros atenienses, murió víctima de la plaga. La muerte de Pericles no fue solo la pérdida de un líder político, fue el golpe simbólico que quebró la confianza de Atenas en sí misma. Sin él, la democracia ateniense se fragmentó, las decisiones militares se volvieron erráticas, y la guerra contra Esparta, que ya era dura, se inclinó aún más en contra de la ciudad. Algunos historiadores llegan a decir que la plaga de Atenas cambió el rumbo de la guerra del Peloponeso, y con ello, el destino del mundo griego. Porque si Atenas hubiera mantenido a Pericles y su fuerza demográfica, quizás el resultado habría sido distinto. Pero la enfermedad hizo lo que ningún ejército pudo: arrebatarle el liderazgo a la polis más poderosa del Mediterráneo. En pleno corazón de Atenas, cerca del antiguo cementerio del Cerámico, los arqueólogos encontraron algo que parecía sacado de un relato de Tucídides. Durante unas excavaciones en los años 90, apareció una enorme fosa común. En ella no había tumbas ordenadas ni rituales solemnes, solo cuerpos apilados con rapidez, uno sobre otro, sin espacio ni tiempo para dar sepultura como dictaban las costumbres griegas. Eran víctimas de la plaga. La fosa de esos 150 esqueletos contenía hombres, mujeres y niños, algunos enterrados aún con amuletos, otros con fragmentos de cerámica que parecían ofrendas improvisadas. Todo indicaba lo mismo: la ciudad no daba abasto para enterrar a sus muertos. Lo impactante es que este hallazgo coincidía punto por punto con lo que Tucídides había narrado siglos antes. Él contaba cómo, desesperados, los atenienses rompían sus costumbres funerarias. Los templos se llenaban de cadáveres, las piras ardían día y noche, y muchos lanzaban a sus muertos en tumbas ya ocupadas. Era exactamente lo que revelaba esa fosa común. Pero más allá del impacto arqueológico, esa tumba colectiva escondía algo que ni el propio Tucídides pudo imaginar: la clave para resolver un misterio médico de 2400 años. Entre los huesos, los investigadores descubrieron que algunos cráneos aún conservaban dientes en buen estado, y dentro de esos dientes, sellado como en una cápsula, podía encontrarse ADN, restos microscópicos de los patógenos que habían matado a esas personas. Era como si los muertos de la Atenas clásica hubieran guardado en silencio durante siglos la respuesta que los médicos de su tiempo nunca pudieron dar. ¿Qué fue exactamente la plaga que mató a Pericles y devastó la ciudad? En el año 2005, un equipo de científicos griegos encabezado por Manolis Papagrigorakis decidió aplicar una técnica revolucionaria para la época: extraer ADN antiguo de los dientes hallados en la fosa del Cerámico. El procedimiento era arriesgado, los restos tenían más de 2400 años y el ADN, con el paso del tiempo, suele degradarse hasta volverse ilegible. Además, la contaminación moderna, desde la tierra hasta los propios arqueólogos que excavaron los huesos, podía falsear los resultados. Pero lo intentaron, y contra todo pronóstico, lograron obtener fragmentos de ADN bacteriano. El análisis reveló algo sorprendente. Las secuencias coincidían con una bacteria llamada Salmonella enterica Serobar tiffi, la causante de la fiebre tifoidea. Era un descubrimiento que sacudió a la comunidad científica. Por primera vez, parecía que se había encontrado el nombre de la plaga que había devastado Atenas en el siglo V a.C. La fiebre tifoidea se transmite por agua o alimentos contaminados. Provoca fiebres altísimas, erupciones cutáneas, diarrea, delirio y, en muchos casos, la muerte.
En una ciudad superpoblada, con pozos contaminados y miles de refugiados amontonados tras las murallas, la enfermedad podía propagarse como un incendio. De repente, el relato de Tucídides cobraba un nuevo sentido. Él había descrito fiebres, erupciones, úlceras y deshidratación, síntomas que hoy encajaban con el tifus entérico. Era como si, después de milenios de especulaciones, los muertos de aquella fosa hubieran susurrado su verdad a través de sus dientes. Sin embargo, el hallazgo no estuvo libre de polémica. Algunos investigadores cuestionaron si los fragmentos de ADN eran suficientes para una conclusión definitiva. Otros sugerían que tal vez había habido varias enfermedades a la vez y que la fiebre tifoidea fue solo una de ellas. Aún así, lo cierto es que, por primera vez, teníamos una pista real y tangible sobre la plaga que transformó el destino de Atenas. La plaga de Atenas no solo mató a decenas de miles de personas, también alteró para siempre el rumbo de la historia. En los primeros años de la Guerra del Peloponeso, Atenas parecía imbatible, controlaba el mar con su flota, tenía abundantes recursos y una muralla que la protegía de los ejércitos espartanos. Pero la enfermedad cambió el equilibrio. La población se redujo drásticamente, los soldados murieron en masa y la moral de la ciudad se desplomó. Lo peor llegó con la muerte de Pericles, el líder más influyente y respetado de su tiempo. Con él desapareció no solo un general brillante, sino también el símbolo de la unidad democrática de Atenas. Tras su muerte, la ciudad entró en una espiral de luchas políticas internas, decisiones militares erráticas y finalmente la derrota frente a Esparta. Es decir, la plaga no solo mató personas, mató también la posibilidad de que Atenas liderara Grecia durante siglos. Algunos historiadores incluso sostienen que de no haber existido aquella epidemia, el imperio ateniense podría haberse consolidado y cambiado el rumbo de la civilización occidental. Hoy, más de 2400 años después, los arqueólogos y genetistas siguen estudiando los restos de la fosa del Cerámico. Los análisis de ADN antiguo no solo han dado una pista sobre la causa de la plaga, sino que también permiten estudiar cómo eran los propios atenienses, su dieta, su salud, incluso su procedencia genética. Cada diente, cada hueso es un pequeño archivo de información. Y gracias a esas técnicas modernas, las víctimas olvidadas de una epidemia milenaria están empezando a contar su historia. Es una lección que trasciende la arqueología. Las grandes pandemias siempre han cambiado el destino de las civilizaciones. Y aunque los nombres de muchos de aquellos atenienses se perdieron para siempre, su legado sigue vivo en los laboratorios que hoy leen su ADN. Este caso fue uno de los primeros ejemplos documentados de cómo una enfermedad puede transformar el curso de la historia. Y ahora, gracias a la ciencia, estamos más cerca que nunca de comprender qué sucedió realmente en aquellos oscuros años del siglo V a.C. Si te ha gustado este viaje al pasado y quieres descubrir más secretos que la ciencia está desenterrando, suscríbete y acompáñanos en Secretos del Pasado. La historia, después de todo, nunca deja de hablar. Solo hay que aprender a escucharla. A veces, la historia aparece cuando menos la esperamos. No en bibliotecas ni en archivos, sino bajo la tierra, escondida en silencio. En 2020, en la ciudad holandesa de Vianen, unos trabajadores de construcción vivieron algo que no olvidarán jamás. Estaban restaurando un antiguo canal. Un trabajo rutinario, nada fuera de lo común, pero al clavar sus palas en el suelo, lo que emergió no fue barro ni piedra, fueron huesos. Primero uno, después varios, hasta que lo que tenían frente a ellos era imposible de ignorar. Una fosa común, decenas de esqueletos amontonados, ocultos bajo siglos de tierra. El hallazgo horrorizó a todos. No era un cementerio normal. No había ataúdes, ni cruces, ni señales de sepultura religiosa. Los cuerpos aparecían apilados, unos encima de otros, como si hubieran sido arrojados a toda prisa. Cuando los arqueólogos intervinieron, la magnitud quedó clara. No eran unos pocos esqueletos, eran 82, hombres jóvenes. Muchos apenas habrían superado la adolescencia. Ninguno llevaba objetos personales, ninguna pista que contara su historia. Las preguntas aparecieron de inmediato. ¿Una epidemia? ¿Una guerra? ¿Una masacre? En una Europa marcada durante siglos por plagas, batallas y conquistas, todo parecía posible. Y sin embargo, algo en aquel entierro no encajaba. Los huesos no mentían, pero tampoco hablaban con facilidad. Había que investigarlos pieza por pieza. Y lo que revelaron más tarde cambiaría por completo la idea que teníamos de este lugar. Porque la historia de la fosa de Vianen no era la de una plaga medieval, ni la de una carnicería de guerra.
Era algo distinto, algo que nadie esperaba. Para entender el hallazgo, primero hay que mirar el escenario. La fosa apareció junto a lo que un día fue el castillo Battestein, levantado en el siglo XIV por una poderosa familia local. Durante generaciones, Battestein fue más que una fortaleza, era símbolo de poder, de riqueza y de intriga política. A sus puertas pasaron comerciantes, caballeros y soldados, y en sus muros se decidieron alianzas y traiciones. Hoy no queda casi nada de él. El castillo ardió en el siglo XVIII, devorado por un incendio provocado por fuegos artificiales. Lo que se alza ahora son apenas unos muros dispersos, restos de una época olvidada. Y fue precisamente bajo esas ruinas donde emergieron los huesos. La conexión parecía inmediata. ¿Y si la fosa estaba ligada a las viejas guerras medievales que marcaron la historia de los Países Bajos? Durante siglos, esta región fue escenario de luchas interminables, contra ejércitos extranjeros, contra el hambre, contra la peste. Los vecinos de Vianen no tardaron en imaginar escenarios oscuros. ¿Podían ser víctimas de la peste negra, enterradas a toda prisa en el siglo XIV? ¿O quizás jóvenes reclutados en alguna guerra olvidada, ejecutados sin piedad y escondidos bajo tierra? Las dudas crecieron cuando los arqueólogos observaron un detalle inquietante. Los cuerpos estaban apilados, en algunos casos literalmente uno sobre otro, como si hubieran sido depositados sin cuidado. Y a diferencia de otros entierros colectivos, no había botones, no había prendas, no había señales de un funeral digno. El misterio se volvía más profundo. Vianen, con su castillo en ruinas y su fosa sin nombre, guardaba un secreto. Y para descifrarlo, no bastaban las crónicas ni las leyendas. Había que seguir excavando. Había que escuchar lo que los huesos podían contar. Al principio, las posibilidades parecían infinitas. 82 cuerpos, jóvenes, enterrados sin objetos, sin cruces y sin señales de ritual. ¿Qué podía explicar algo así? La primera teoría fue inmediata, la peste negra. Europa había vivido brotes devastadores desde el siglo XIV. Ciudades enteras quedaron vacías y miles de personas fueron arrojadas a fosas comunes sin tiempo para despedidas. ¿Podía ser este otro de esos lugares marcados por la peste? La idea parecía encajar. Una epidemia rápida, una muerte masiva, un entierro improvisado. Pero pronto surgieron dudas. En las fosas de peste suelen encontrarse restos mezclados, mujeres, ancianos y niños. Aquí no, la mayoría eran hombres jóvenes de entre 15 y 30 años. Demasiada uniformidad para una epidemia. Entonces apareció la segunda hipótesis, la guerra. Los Países Bajos habían sido campo de batalla durante siglos, desde las revueltas contra España en el siglo XVI hasta los asedios de ejércitos extranjeros. En 1567, por ejemplo, el propio castillo Battestein fue ocupado por tropas españolas. ¿Y si aquellos esqueletos eran víctimas de un asalto? ¿Soldados ejecutados y arrojados a la tierra sin honra? La idea encajaba mejor. Hombres jóvenes en edad de luchar. Cuerpos apilados, como si alguien hubiera querido esconder la evidencia. Pero de nuevo, algo no cuadraba. Los huesos no mostraban heridas de batalla recientes, ningún corte letal en los cráneos, ninguna fractura que explicara muertes violentas. Al contrario, muchas marcas de los huesos mostraban señales de heridas antiguas, ya cicatrizadas. Entonces, ¿qué había pasado? Una tercera posibilidad comenzó a circular. Quizá no era peste, ni guerra, ni ejecución. Quizá era algo aún más turbio, un crimen colectivo, un acto siniestro en una época en que la vida humana valía muy poco. Los arqueólogos tenían frente a ellos un enigma que no podía resolverse con simples hipótesis. La Tierra había entregado los cuerpos, pero la verdad estaba todavía escondida, y para descubrirla había que mirar más allá de la historia escrita. Había que descender al lenguaje secreto de los huesos. Cuando las teorías se agotaron, quedó claro que los huesos tendrían que hablar por sí mismos, y entonces entró en escena la ciencia. Un equipo de arqueólogos y antropólogos forenses analizó los esqueletos uno a uno. La primera sorpresa fue su edad. La mayoría tenía entre 15 y 30 años. Eran jóvenes. Demasiado jóvenes para morir en masa. La segunda pista estaba en los huesos. Muchos presentaban marcas de esfuerzo físico extremo,
vértebras desgastadas, articulaciones dañadas, espaldas arqueadas por años de trabajo duro. No eran nobles, no eran ricos, eran hombres comunes, acostumbrados a cargar peso, a vivir con lo justo. Lo más inquietante llegó al revisar las huellas de violencia. Había fracturas, sí, pero casi todas estaban cicatrizadas, heridas que se habían curado en vida. Eso significaba que no habían muerto en batalla, habían sobrevivido a golpes, a caídas y a accidentes, pero no a lo que los llevó a aquella fosa. Entonces apareció otro patrón. En muchos huesos había señales de infecciones, rastros de enfermedades que avanzaban poco a poco. Al menos el 80% de los esqueletos mostraba signos de haber sufrido infecciones graves. El enigma cambiaba de forma. Estos hombres no habían sido masacrados, no habían sido víctimas de la peste repentina. Habían muerto enfermos. Las pruebas químicas confirmaron lo impensado. Los análisis isotópicos de dientes y huesos revelaron orígenes lejanos. Varios de los hombres habían nacido en Inglaterra, otros quizá en Alemania. Solo unos pocos parecían locales. ¿Qué hacían tantos jóvenes extranjeros en Vianen? ¿Y por qué habían terminado juntos, enterrados sin nombre en una fosa común? La investigación forense había despejado algunas dudas, pero también había abierto un misterio aún mayor. Los esqueletos no eran campesinos locales, no eran víctimas de la peste medieval, eran soldados extranjeros, y su historia estaba a punto de resurgir desde la oscuridad. Los arqueólogos sabían que estaban ante algo importante, pero para resolverlo necesitaban una prueba definitiva, y esa prueba estaba escondida en el lugar más improbable, dentro de los dientes. La pulpa dental funciona como una cápsula del tiempo. Allí se conservan rastros químicos y biológicos capaces de revelar el origen de una persona, su dieta, incluso las enfermedades que padeció. Los científicos extrajeron muestras de 6 esqueletos. Era suficiente, porque si todos habían muerto juntos, la causa de muerte debía ser la misma. El análisis reveló un detalle sorprendente. Muchos de aquellos jóvenes venían de Inglaterra, uno de ellos del sur, quizá de Cornwall, otro de una gran ciudad inglesa, y otros tenían ascendencia británica aunque hubieran crecido en los Países Bajos. Incluso había un alemán entre ellos. No eran campesinos locales, eran soldados británicos. Pero había más. Los huesos no mostraban heridas de batalla recientes, no eran caídos en combate. Lo que los mató estaba dentro de ellos. El 85% presentaba infecciones graves, pulmones enfermos, marcas de neumonía y señales de una bacteria que aún hoy conocemos, el neumococo. En otras palabras, aquellos soldados no murieron luchando contra un enemigo armado, murieron por un enemigo invisible. Allí mismo, en un hospital improvisado del siglo XVIII, esos soldados murieron enfermos y debilitados, uno tras otro. De repente, la fosa dejaba de ser un misterio sin rostro. Ya no eran víctimas de peste medieval ni de una masacre. Eran jóvenes enviados a la guerra, que nunca llegaron a pelear. El barro, la mala higiene y la falta de cuidados hicieron el trabajo que las balas no pudieron hacer. 82 soldados británicos, todos enterrados juntos, lejos de casa. Todos olvidados, hasta que la tierra habló por ellos. A finales del siglo XVIII, Europa era un tablero en llamas. La Revolución Francesa había estallado y sus ideas, libertad, igualdad, fraternidad, se expandían como pólvora. Pero para las monarquías vecinas, aquellas palabras eran dinamita. Si Francia caía en la Revolución, ¿quién aseguraba que el resto de Europa no correría la misma suerte? Así comenzó una guerra distinta, una coalición de países. Austria, Prusia, los Países Bajos y Gran Bretaña unió fuerzas para detener a los ejércitos revolucionarios franceses. Era 1793, la lucha sería sangrienta, y en medio de esa coalición estaban ellos, los soldados británicos. Muchos eran campesinos pobres que apenas habían tenido para comer en su infancia, jóvenes de 15, 18 y 20 años, hombres que no habían viajado nunca más allá de sus pueblos y que de repente fueron enviados a luchar en tierras lejanas. Los registros muestran que Vianen albergaba un hospital de campaña en aquellos años. No era un hospital como lo entendemos hoy.
Era un edificio improvisado, sin higiene y sin medicinas efectivas. Los enfermos se amontonaban en camas estrechas, el aire estaba cargado de humedad y bacterias, y las infecciones se propagaban más rápido que cualquier ejército. Fue allí donde estos hombres cayeron, no en el fragor de la batalla, sino en la lenta agonía de una enfermedad que los consumía desde dentro. Uno tras otro fueron muriendo, y cuando ya no hubo lugar ni tiempo para funerales individuales, la solución fue sencilla y cruel: cavar una gran fosa y arrojarlos juntos. Así se explica por qué sus huesos aparecieron apilados, sin ataúdes, sin cruces. No hubo homenaje militar, no hubo despedida, solo silencio y tierra. La fosa de Vianen es el eco de esa guerra olvidada, una guerra en la que no solo murieron los grandes generales que llenan los libros de historia, sino también estos jóvenes anónimos que nunca regresaron a casa. La historia suele recordarnos los nombres de reyes, generales y emperadores, los grandes discursos, las batallas decisivas, las fechas grabadas en piedra. Pero en Vianen, bajo la tierra húmeda, lo que salió a la luz no fue la gloria de los poderosos, fueron las vidas olvidadas de 82 jóvenes. No dejaron estatuas, no escribieron libros, no tuvieron una tumba con su nombre. Fueron hijos de campesinos, trabajadores anónimos que crecieron en condiciones duras, malnutrición, trabajos pesados y espaldas marcadas por el esfuerzo desde la infancia. Y cuando llegó la guerra, fueron enviados lejos de casa, a luchar por causas que probablemente ni entendían del todo. Murieron sin disparar un arma, sin enfrentar al enemigo en campo abierto. Los mató la enfermedad, la suciedad, la falta de cuidados. Y un hospital improvisado se convirtió en su último hogar, y esa fosa común fue su única memoria. Durante más de 2 siglos nadie pronunció sus nombres. Pero la arqueología, una vez más, se ha convertido en justicia tardía, porque cada hueso recuperado, cada diente analizado, cada señal de infección que la ciencia reveló, es una forma de devolverles la voz, de recordar que también existieron. Uno de los arqueólogos lo resumió con una frase que debería grabarse en piedra: la historia suele escribirse sobre las élites, sobre quienes tuvieron poder y riquezas, pero aquí lo que hemos recuperado es la vida y la muerte del hombre común. Y es cierto, estos esqueletos no cambian la historia de Europa, no alteran los mapas de la época, no derriban imperios, pero nos muestran lo que nunca aparece en los libros: cómo vivían, sufrían y morían los que siempre estuvieron en silencio. El misterio de la fosa de Vianen ya no es un enigma sin rostro. Ahora sabemos quiénes eran, de dónde venían y cómo murieron. Y aunque sus nombres se perdieron, su historia ha vuelto. La pregunta es inevitable: ¿cuántas otras fosas, cuántos otros huesos olvidados siguen esperando bajo tierra para contarnos lo que los libros nunca nos contaron? Pompeya, una ciudad romana que durante siglos permaneció enterrada bajo un manto de ceniza y olvido. Todos conocemos la tragedia. El Vesubio estalló en el año 79 después de Cristo, y en apenas horas vidas enteras quedaron petrificadas en el tiempo. Pero lo que no todos saben es que, incluso después de más de 250 años de excavaciones, todavía quedan zonas enteras de la ciudad que nunca habían sido exploradas, y una de ellas, la llamada Región 9, acaba de revelarnos algunos de los hallazgos más impactantes de las últimas décadas. Entre las ruinas olvidadas han aparecido murales sorprendentes, casas lujosamente decoradas, talleres y un horno detenido en pleno funcionamiento, e incluso cuerpos que nos cuentan historias íntimas de los últimos momentos de sus vidas. Y lo más impresionante, descubrimientos que cambian por completo nuestra visión de cómo vivían y morían los habitantes de Pompeya. Imagina caminar por una ciudad de 20.000 habitantes en pleno siglo I después de Cristo. Las calles empedradas están llenas de gente, comerciantes que ofrecen vino, aceite o pan recién horneado, gladiadores que entrenan en los campos de entrenamiento y niños que juegan en los patios. Pompeya no era un simple pueblo romano, era una ciudad rica, cosmopolita y vibrante situada en la fértil Campania, junto al Golfo de Nápoles. Gracias a su puerto el comercio la conectaba con Grecia, África e incluso con el Oriente, y esa riqueza se reflejaba en cada esquina. Las casas de los más poderosos estaban decoradas con mosaicos y pinturas que aún hoy deslumbran por sus colores. Había teatros para el entretenimiento, termas públicas para relajarse y tribunales donde se decidía la política local. Pero también había tabernas
tabernas humildes, lavanderías donde se teñían telas e incluso panaderías que alimentaban a toda la población. Pompeya era un microcosmos del Imperio Romano, lujo y esfuerzo, poder y pobreza, religión y placer. Lo fascinante es que los muros todavía conservan grafitis, inscripciones hechas a mano por los propios pompeyanos, declaraciones de amor, anuncios de espectáculos, incluso insultos y bromas que nos hacen sentirlos increíblemente humanos. Y entonces, el 24 de agosto del año 79, el destino cambió para siempre. Aquel día lo que parecía una ciudad inmortal quedó atrapada en el tiempo. 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Los habitantes de Pompeya despiertan con un extraño temblor bajo sus pies. No es raro, el Vesubio llevaba siglos dormido y la tierra de la Campania a menudo temblaba. Nadie imagina lo que está por venir. Alrededor del mediodía, el volcán explota. Un estruendo ensordecedor rompe el cielo, seguido de una columna de ceniza, humo y piedras que se eleva a más de 30 kilómetros de altura. Desde las calles, los pompeyanos levantan la vista y ven lo que el historiador Plinio describiría después como una nube con forma de pino gigante. Las primeras horas son de desconcierto. Ceniza y lapilli, que son pequeñas piedras volcánicas, empiezan a caer como lluvia interminable. Los tejados se hunden bajo el peso, las calles se cubren en pocos minutos y el aire se vuelve casi irrespirable. Algunos huyen hacia el mar, otros se refugian en sus casas, confiando en que pase pronto, pero la erupción no se detiene. Durante la noche, cuando la ciudad ya estaba sepultada bajo varios metros de material volcánico, ocurre lo peor. Una serie de flujos piroclásticos, nubes ardientes de gas y ceniza, descienden por las laderas del Vesubio a más de 700 km por hora. No hay escapatoria. El calor extremo mata en segundos. Pompeya queda en silencio, enterrada entre 4 y 6 metros de piedra y ceniza. El tiempo se detiene. Los cuerpos de quienes intentaron protegerse quedan sellados en el suelo, sus posturas, sus gestos finales, preservados en la ceniza endurecida como si fueran esculturas del último instante de sus vidas. Lo que fue una tragedia impensable para 20.000 personas, se transformó, sin saberlo, en un museo involuntario de la vida romana. Durante más de 1600 años, Pompeya quedó olvidada bajo tierra. Los campesinos de la zona sabían que bajo sus viñedos aparecían piedras talladas, fragmentos de muros o mosaicos, pero nadie sospechaba que allí dormía toda una ciudad congelada en el tiempo. Fue en 1748, bajo el reinado de Carlos VII de Nápoles, el futuro Carlos III de España, cuando comenzaron las primeras excavaciones sistemáticas. Los buscadores de tesoros empezaron retirando capas de ceniza, y lo que apareció dejó atónitos a todos. Calles enteras pavimentadas, casas con murales de colores vivos, templos, tabernas, e incluso panaderías con hogazas de pan carbonizadas todavía en los hornos. Pompeya no era solo un conjunto de ruinas, era un retrato vivo de la vida cotidiana romana, detenido justo en el momento de la catástrofe. Ninguna otra excavación en la historia había mostrado algo así, pero el descubrimiento más sobrecogedor llegó poco después. Los arqueólogos notaron que en muchos lugares quedaban cavidades huecas en la ceniza endurecida. Cuando inyectaron yeso líquido en ellas, emergieron las siluetas exactas de las víctimas. Hombres, mujeres, niños, incluso perros, capturados en su último instante de vida. Expresiones de dolor, cuerpos encogidos protegiéndose del calor o abrazos congelados en la eternidad. A partir de ese momento, Pompeya dejó de ser solo un yacimiento arqueológico. Se convirtió en una ventana directa al pasado, un lugar donde los romanos parecían todavía caminar por sus calles, comprar en sus mercados y reír en sus tabernas. Y sin embargo, aún quedaba mucho por descubrir. Hasta hoy, solo se ha excavado alrededor de 2/3 de la ciudad. El resto sigue bajo tierra, intacto, esperando ser descubierto. Y es aquí donde entramos en la gran protagonista de los últimos años, la región 9, un sector casi inexplorado que guarda algunos de los hallazgos más sorprendentes del siglo XXI. Pompeya está dividida en 9 regiones o distritos. Durante siglos, la mayor parte de las excavaciones se centraron en las áreas más monumentales, los foros, los templos y las casas más lujosas, pero había zonas enteras que permanecían casi intactas, y entre ellas estaba la región 9, un distrito urbano situado en pleno centro de la ciudad. En 2017, los arqueólogos decidieron retomar las excavaciones allí. No era un simple capricho, se trataba de una de las áreas más densamente pobladas, un verdadero microcosmos de la Pompeya cotidiana. En un mismo bloque podían convivir grandes mansiones decoradas con murales, tabernas ruidosas, talleres de artesanos, panaderías y lavanderías. Era el lugar perfecto para descubrir cómo era realmente la vida diaria en una ciudad romana, y los resultados no tardaron en llegar. Lo primero que sorprendió al equipo fue un mural que rápidamente dio la vuelta al mundo. En él se veía un pan redondo, servido en una bandeja de plata, acompañado de frutas como granadas y dátiles. Los medios no tardaron en bautizarlo como la pizza de 2000 años, aunque en realidad no era pizza.
Lo que mostraba el mural era un tipo de pan plano aderezado con frutas y especias, un alimento humilde, muy alejado de la pizza moderna que conocemos hoy. Aún así, el hallazgo tuvo una enorme carga simbólica. Era como si los pompeyanos nos invitaran a su mesa, 20 siglos después. Pero el mural fue solo el comienzo. La excavación reveló dos grandes casas con portales decorados, un horno que aún conservaba restos carbonizados y sobre todo historias humanas. En una lavandería aparecieron los cuerpos de 3 víctimas de la erupción, un niño de apenas 4 años y 2 hombres jóvenes, atrapados mientras trataban de escapar. Uno de ellos vestía todavía una capa de lana. Los arqueólogos pudieron reconstruir sus vidas gracias al ADN y a los estudios antropológicos. El niño era varón, uno de los adultos tenía la espalda deformada por años de trabajo duro y el otro mostraba signos de fuerza y robustez. Eran personas reales, con vidas, fatigas y sueños, congelados para siempre en un instante. La región 9 también sacó a la luz murales de gran calidad artística. Uno de ellos mostraba al dios Poseidón con la ninfa Amimone, un mito griego de amor y tragedia. Otro retrataba escenas cotidianas en espacios domésticos, detalles que nos recuerdan que Pompeya no era solo lujo y grandeza, sino también intimidad, familia, trabajo y supersticiones. Cada hallazgo en esta zona parecía tener un doble impacto, arqueológico y emocional, porque en cada pared pintada, en cada objeto abandonado a mitad de uso, estaba la huella de un día común que nunca terminó. Y lo más fascinante es que las excavaciones han revelado que la erupción no solo sepultó Pompeya con cenizas, sino que provocó también incendios dentro de la ciudad. En una de las casas excavadas en la región 9, los arqueólogos encontraron restos de un cofre de madera y una mesa calcinada, prueba de que un fuego se desató en el interior mientras todo ardía y se derrumbaba. La catástrofe fue aún más brutal de lo que imaginábamos. Cada excavación en la región 9 es mucho más que un hallazgo arqueológico. Es una revolución en la forma de entender Pompeya. Durante décadas, la imagen que teníamos de la ciudad estaba marcada por sus monumentos, el anfiteatro, los templos, las villas decoradas con murales majestuosos. Parecía una ciudad diseñada solo para el espectáculo y el lujo. Pero Región 9 nos muestra otra Pompeya, una ciudad viva, llena de contrastes donde la riqueza convivía con el trabajo duro, con el sudor de lavanderos, panaderos y artesanos. Un lugar donde los olores del pan recién hecho se mezclaban con el del tinte de las telas y el humo de los hornos. Y sobre todo, nos recuerda una verdad incómoda. Cuando llegó el Vesubio, la erupción no distinguió entre ricos y pobres. En la misma calle podían encontrarse los cuerpos de una familia acomodada junto a los de los trabajadores de una taberna. Todos compartieron el mismo destino. Los estudios antropológicos más recientes van incluso más allá. Gracias al ADN antiguo y a las pruebas isotópicas, hoy sabemos detalles íntimos de la vida de esos habitantes, qué comían, de dónde procedían, qué enfermedades sufrían. Hemos descubierto que muchos no eran solo romanos de nacimiento, sino también esclavos o comerciantes llegados de otras regiones del Mediterráneo. Pompeya, en sus últimos días, era una ciudad multicultural, un hervidero de influencias. Y hay otro cambio importante: la idea de que todos murieron de forma súbita, sin dolor. La ciencia moderna revela una realidad mucho más dura. Algunos murieron asfixiados, otros abrasados por los flujos piroclásticos e incluso hubo quienes quedaron atrapados bajo incendios dentro de las casas. La tragedia fue más lenta y cruel de lo que durante siglos se nos contó. En otras palabras, Pompeya no es solo una ventana al esplendor romano, es también un recordatorio brutal de la fragilidad humana ante la naturaleza. Por más avanzada que fuera su civilización, nadie pudo escapar de la furia del Vesubio. Pompeya no es solo un lugar, es un testimonio vivo de cómo la historia puede detenerse en un instante y quedar congelada para siempre. Cada calle desenterrada, cada mural iluminado de nuevo por el sol, cada cuerpo atrapado en ceniza nos habla de personas que rieron, trabajaron, amaron y que en cuestión de horas lo perdieron todo. Los hallazgos de Región 9 no son solo objetos arqueológicos, son fragmentos de vidas que regresan desde hace casi 2000 años para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y qué significa ser humano frente a la fuerza implacable de la naturaleza. Pompeya no murió con la erupción. Pompeya sigue viva cada vez que desenterramos sus secretos, porque el pasado nunca está enterrado del todo, solo espera el momento de volver a hablar. Y si quieres seguir descubriendo estas historias ocultas, suscríbete a Secretos del Pasado y activa la campanita, así no te perderás ninguno de los misterios que siguen aguardando bajo la tierra.